Comentario político con René Delgado. 8:54, es jueves. Vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estoy? Saludándote a ti y al auditorio y sobre todo asombrado por la falta de previsión de este y de aquel lado del Bravo para tener ese fenómeno que hoy con imágenes desgarradoras pinta una crisis humanitaria, exhibiendo justamente la falta de humanidad de los gobiernos de aquel país y de México, aun cuando ambos digan lo contrario. La ola migratoria no es algo súbito, no es repentino, se sabía que vendría con motivo del título 42, que hoy expira, un título, un capítulo, digamos, del Código Penal norteamericano, que por razones sanitarias y con motivo de la pandemia permitía echar en automático a los migrantes que ingresaran a Estados Unidos. Y hoy, que a la medianoche expira ese título, el drama de quienes quieren cruzar a como dé lugar el río, creyendo que sin esa norma se relajarán las deportaciones, no se ha hecho esperar. Migrantes mexicanos, caribeños, centro y sudamericanos, así como de otras latitudes, mucho más lejanas, que dejan su tierra de origen por razones económicas, laborales, climáticas o porque la violencia los desplaza, recorren el territorio nacional y se agolpan en el norte sin calcular con lo que se van a encontrar. Piensan que habrá un relajamiento, pero entra en vigor el título 8, que es tanto o más duro que el anterior. Tal es el cuadro, Pascal, en la frontera, que el propio presidente estadounidense Joe Biden no dudó en decir que va a ser caótico por un tiempo. Y pese a ello, no se advierte un giro en la forma de encarar ese fenómeno, sino solo radicalizar las acciones contra los migrantes o militarizar la política que desde hace años lleva por sello el de la persecución. Así, Pascal, lo que era el sueño americano ahora parece una pesadilla y la tierra de refugio y asilo que era México semeja una jaula. Ciertamente Estados Unidos y México son responsables directos de haberse convertido el primero en un polo de atracción o en tierra de destino y el segundo en un pasillo o en un corredor sin desembocadura. No lo son, pero no deja de echarse de menos un hecho. A sabiendas de cómo la pandemia y luego los efectos económicos acarreados por esta, así como la criminalidad que prevalece en muchos lugares de la región, provocarían un aumento del flujo migratorio hacia el norte, ni uno ni otro país, junto con los países de origen, impulsó en serio, al menos a nivel regional, algunas fórmulas para atender en vez de perseguir a quienes por naturaleza huyen de donde no pueden estar. Están, sí, los programas de asistencia social exportados por México a Centroamérica, pero es difícil determinar su efectividad para arraigar a los naturales de esos países y de ser efectivo es prácticamente algo simbólico. Hecha esa salvedad, Pascal, no puede omitirse la marcada tendencia en Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, de una suerte de absurdo. Estados Unidos requiere de esa mano de obra en las actividades donde los nacionales de aquel país no quieren trabajar y sin embargo han convertido el fenómeno migratorio en bandera político-electoral cargada de racismo y xenofobia que quizás ha influido en la imposibilidad de diseñar una política más pertinente y racional ante esa realidad. La última acción en la materia, y fue apenas algo parcial, no integral, como ayer lo recordaba la embajadora Marta Bárcena, se tomó en 2012 con el programa que dio protección temporal a los Dreamers para permanecer allá en Estados Unidos. No se ha tomado allá en serio el asunto y en los años recientes el paliativo se ha limitado a contener los flujos migratorios, convirtiendo a México en rehén o en instrumento de esa medida cuya base es la del chantaje, la presión o el canje. Es decir,
liberamos con Trump los aranceles, volviéndonos el muro que él quería construir. Hemos evitado conflictos en materia de política energética sobre la base de hacernos imprescindibles en materia migratoria, pero el hecho cierto es que México carece de una política migratoria. Pasó de abrir las puertas a dejar encerrados aquí a quienes entraran, o en el caso de los migrantes mexicanos, a tratarlos, y esto es otro absurdo, Pascal, a tratarlos como parias en el tránsito a Estados Unidos y luego catalogarlos como héroes anónimos al enviar remesas, presentando la llegada de recursos como un logro oficial. Hoy creo que el sello de la política mexicana hacia los migrantes es el de la militarización y la persecución. Prueba de ello, no solo la tragedia ocurrida en la prisión improvisada del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, sino también el que Francisco Garduño, sujeto a proceso por esa infamia, siga siendo el director de ese organismo, o el que, habiendo anunciado desde el 10 de abril, Pascal, hace un mes, la reforma de esa política y la creación de una coordinación, a la fecha no se ha dicho y muy probablemente no se ha hecho nada. Hoy expira el título 42 y entra en vigor el título 8, que poco cambia la situación de los migrantes que, agolpados en la frontera, dejan ver una crisis humanitaria que no se va a resolver con alambre de púas, toletes, guardias, soldados ni muros, Pascal. Ni aquí ni en muchas otras partes del mundo, Pascal. Y que todavía no hemos visto, me temo, en su máxima dimensión esa crisis, querido René. Así es, Pascal, y asombra porque es un fenómeno, digo, lo vemos en la escala regional, pero es un fenómeno mundial, Pascal. Lo vemos en el norte de África, con Europa, del este de Europa al oeste de Europa, y increíblemente, siendo un fenómeno que data de hace siglos, pues no hay una reacción. No la hay, René. Pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas, los próximos días, y lo estaremos comentando. Te agradezco mucho el comentario, querido René. Soy yo quien te agradece, Pascal. Gracias.